son el DevOps, el QA, el de experiencia de usuario y el de negocios, ¿no? Entonces tienen que tener una idea de cómo podría llegar a trabajar su equipo. Y si un día se le presenta a ustedes un equipo y se presenta esta personita, Juancito, el de experiencia de usuario, ustedes pueden hablar con Juancito y seguir los lineamientos que Juancito le está indicando, ¿no? Entonces, la idea es lograr eso, lograr que ustedes puedan entender o más o menos poder interpretar los lineamientos que le pueda decir Juancito. Estos términos seguramente ustedes lo escucharon, términos de usabilidad, que la interfaz tiene que ser amigable o user friendly, que es similar, ¿no? Experiencia de usuario, factores humanos, accesibilidad. Bueno, accesibilidad tiene que ver con distintos tipos de, de formas de accesibilidad. Está orientado al usuario, por ejemplo, cómo hace un usuario que no tiene manos, ¿no? Ninguna de las dos manos. ¿Cómo hace un usuario que no tiene manos para poder navegar? Una de las alternativas es por voz, ¿no? Otra de las alternativas, ¿cuál podría ser? Podría ser una especie de dispositivo que te coloques en la cabeza, que tenga una especie de puntero o mouse donde cuando asientas la cabeza es un clic y cuando te mueves, bueno, tenés movimiento de cabeza y el dispositivo responde ante algunas acciones, como asentar la cabeza o girar la cabeza. Hay distintas formas de accesibilidad. Otra forma es para los viejitos, por ejemplo, o a los que están cortos de vista. Tener letras grandes como parte de la premisa del diseño para generar una buena experiencia de usuario. Una, bueno, vamos a ver ese tema enseguida, pero vamos a recorrer esto. Acá, por ejemplo, esto, estas imágenes, ustedes seguramente que la han visto en distintos, no solo presentaciones, en la web, en todos lados, marca de la evolución de la computadora. Así era antes, fue evolucionando, fue cambiando las formas de uso. Vean acá, acá vemos dos secretarias, hay muchos cables, hay un escritorio, es todo un ambiente donde tenemos seguramente muchas válvulas que se encienden, se apagan. Bueno, llegamos al final, donde tenemos celulares, son dispositivos chiquitos que seguramente tienen la capacidad, o tablets que tienen la capacidad de poder procesar gran cantidad de información, muy distinto a aquellas que tienen un gran volumen de espacio, ¿no? Esa es la evolución. Y la persona que dice ser usuario de una computadora fue cambiando en el tiempo. El usuario de una persona que usaba la computadora en 1981 es distinto a un usuario que utiliza una computadora ahora en el 2025, ¿no? Es diferente. Las expectativas del usuario es diferente. En el 81, un usuario simplemente se conformaba con poquita memoria, con poder programar, quizás en Basic, y hacerse un programito, utilizar quizás alguna planilla de cálculo y utilizar la consola para poder mostrar algunos resultados. Todo en texto. Algo maravilloso para esta persona podría haber sido ver la pantalla en color,
o ver ventanitas. Hoy la expectativa de un usuario ya no es esa. La expectativa de un usuario es otra, ¿no? Es movilidad, tener disponible las aplicaciones, no depender de la memoria, que todo esté en la nube, ¿no? Que no fallen los servicios, etcétera, etcétera. Que la gráfica sea realista, ¿no? Para los videojuegos. Bueno, esa es la expectativa de un usuario de hoy, muy distinta a la de un usuario de antes. Y acá vemos una contraposición. En el 95, una forma de leer el diario era comprarlo, el físico. Hoy, todos, bueno, a partir del 2015, digamos, pero puede ser mucho antes. Pero en el 2015 se toma como referencia porque en esa época hubo un boom de masificación de tecnología en todo el mundo, por los costos, por la tecnología, si bien es de mucho más antes, pero bueno, se toma como referencia nada más. Digamos hoy, antes, la experiencia de usuario para poder leer el diario era tener que ir a comprar el diario o tener un abono para que te llegue al domicilio, sentarte y ver un solo diario. Hoy abrís la compu y tenés todos los diarios que quieras. Antes, la búsqueda de trabajo era de este tipo. Responder a un clasificado, ¿no? Transportarte hacia el lugar, hacer la entrevista, o más bien, ni la entrevista. Esto es solamente para dejar el currículum. Bueno, hoy todo lo haces por internet. Subís el CV, hasta las entrevistas son online. La experiencia de usuario, de un usuario que busca trabajo, es diferente al de aquella época donde tenía que ser un trabajo previo, físico, para poder postular a un trabajo. Hoy ustedes, como desarrolladores, agarran LinkedIn, suben su CV, esperan algún tipo de contacto o buscan los contactos online y están a la espera del reclutamiento. Es muy diferente. El trabajo administrativo también era diferente. Ir a la oficina con la cara amargada todos los días, todo el horario, y hoy tenés home office. Ir al cine, tener que comprar una entrada. Antes era físico, hoy te lo compras en línea, ¿no? La experiencia de usuario ha cambiado. No es lo mismo un usuario de los 90 que un usuario del 2025. Hay este concepto de usabilidad, quizás la definición coloquial, que es la forma más sencilla de entender qué es usabilidad, son sistemas fáciles de usar y de aprender, así de sencillo, digamos. Fácil de usar y fácil de aprender. Hoy los controles remotos eh, ahora están viniendo más fáciles, porque con pocos botones, porque le están integrando el puntero, entonces las opciones o la tecnología está dentro del mismo software del televisor, ¿no? Porque son software con sistema operativo, ya tienen memoria, etcétera. Básicamente el televisor es una compu. Están conectados a internet, etcétera. Cuando no tenían sistema operativo, el control remoto te trataba de salvar esa situación y tenía la mayor cantidad de opciones en el mismo control remoto. Entonces se ponía difícil entender, más para los adultos mayores, para qué servían cada uno de esos botones. Si lo único que querían era cambiar el canal, aumentar el volumen y bajarlo. Es lo único que necesitaban los.
los viejos, ¿no? Una grandma, una abuela, era lo único que necesitaba. Escuchar a la abuela, imagínense un nietito, ¿no? Que escucha a la abuela y le dice que es muy difícil utilizar el control remoto. El nietito lo escucha y propone esa solución. Bueno, comienza a tapar con cinta todos los botones innecesarios o que no son valorados por la abuela. Escuchar a la abuela, interpretar su necesidad y a lo que ella le entrega valor, hace que su experiencia de uso del televisor sea mayor. Es decir, estaría más satisfecha o está más satisfecha teniendo visiblemente solamente los botones que necesita. No necesita más. Bueno, esa es una buena representación de comprensión de la experiencia de usuario, ¿no? Fíjense, acuérdense del control remoto, tapándola así con cinta lo innecesario o lo que no es valorado por el usuario y dejando siempre lo que sí es valorado por el usuario. Usabilidad tiene que ver con estas tres cosas: satisfacción, efectividad, eficiencia. Tiene que ver con esos tres factores. Y acá vemos un diseño. Fíjense en el diseño, tenemos en este tipo de dispositivo varios carteles que dicen coins, bills, credit cards. Evidentemente, esto lo que permite es poder pagar algo acá y te recibe monedas, billetes y tarjeta de crédito. Pero tuvieron que poner carteles para poder indicar. Y no solamente un cartel, sino que varios carteles, porque establecieron pasos, flechas. ¿Cómo te vas a guiar con este tipo de dispositivo? ¿Por dónde empezar? Tenés toda una pantalla y tenés todo un proceso. Es difícil darse cuenta qué paso seguir teniendo algo como esto. ¿Esto te genera una buena experiencia de usuario o una mala experiencia de usuario? ¿Por dónde estamos? ¿Le darían un 5 estrellas o 0 estrellas? ¿No? Entonces, quienes se encargan de diseñar la experiencia de usuario no solamente tiene que ver con la pantalla, tiene que ver con todo el ciclo de experiencia de usuario. Si ustedes diseñan, supónganse que ustedes están diseñando los sistemas de un banco, ¿no? Los cajeros automáticos. Ustedes diseñan el cajero automático, diseñan la billetera digital, diseñan todo eso para un banco. Pero resulta, se maneja el efectivo, así que imaginen que los usuarios necesitan dinero en efectivo. Pero el banco no tiene operativo los cajeros automáticos porque no fue a cargar el billete. Y tanto la billetera como el home banking, como el cajero tienen un software maravilloso.
porque se entiende, porque se adapta capaz al, no sé, a la edad del usuario, a los viejos le muestra más grande, a los más jóvenes le muestra con colores, con emoticones, no sé. Tiene una interfaz gráfica maravillosa, pero no tiene dinero el cajero. Entonces, ¿qué sensación le queda al usuario al ir al cajero, al tener que transportarse porque necesita dinero físico? Va al cajero y no hay dinero. Genera una experiencia de usuario y cuando esa experiencia de usuario es reiterativa, por más lindo que esté el software, el usuario puede decir, me voy a otro banco, voy a dejar de usar este banco. Y no fue culpa del software, ¿no? Fue culpa de la experiencia que está generando el proceso del banco, donde el software forma parte de ese ciclo de experiencia de usuario. Entonces, la experiencia de usuario no solamente tiene que ver con el software, sino que va más allá del software. Tiene que ver con todo el ciclo de la experiencia del usuario. Si el usuario tiene que ir a entregar alguna documentación a la empresa para validar, no sé, su identidad o lo que sea, se la tienen que hacer fácil. Y si es posible que no vaya, no tiene que ir, se tiene que buscar una forma de validar diferente, ¿m? Con el fin de mejorar la experiencia de usuario. Por eso se hacen las cosas. Mientras más conforme esté el usuario, lo vamos a poder tener dentro de nuestro sistema. Si no, se va. Como esto. Algún arquitecto, algún genio, diseñó esta plaza y es maravillosa porque quedó prolija, pero no hizo un análisis de cuál es la trayectoria de los usuarios. ¿Qué es lo que ven acá? En el camino corto que generalmente toman, ¿no? Exactamente, el camino corto. Em, Entender al usuario. Eso es lo que omitió este ingeniero, arquitecto, quien haya diseñado esta plaza, ¿no? No entendió al usuario, no escuchó al usuario, no consultó al usuario, no encuestó al usuario. Se enfocó en su diseño, se enfocó en que sea simétrico, prolijo, de calidad, con materiales de calidad, qué sé yo, ¿no? Se enfocó en eso, pero no escuchó al usuario. Si él hubiese escuchado al usuario, hubiese armado otro tipo de diseño. Esto pasa en software también. A veces pensamos nosotros que estamos haciendo algo que está quedando bonito, prolijo, pero en realidad no es lo que quiere el usuario. Acuérdense siempre del control remoto. Los que diseñamos servicios, funciones, le ponemos muchos controles, muchos botones, muchos controles para el usuario, pero el usuario no los necesita, no los quiere, no los valora. Quizás en algún momento lo va a necesitar, pero en general, la mayor parte del tiempo no los usa o no los necesita o no los valora. Entonces, esto nos pasa a nosotros. Tengan en cuenta y pregúntense siempre, porque ustedes van a trabajar con profesionales o ustedes pueden llegar a tomar ese perfil, si les gusta el diseño, si les gusta el análisis, pueden llegar a tomar ese perfil y comenzar a adquirir herramientas que le permitan armar ese perfil. Están totalmente habilitados
como analistas, poder seguir este perfil. ¿Qué ven acá? Si yo quiero, por ejemplo, encender este toma o apagarlo, encenderlo, ¿cuál encenderían? ¿Qué botoncito encenderían? Me mató uno por uno. Bueno, esto ustedes lo están viendo en algo físico, pero esto es lo que hacemos en software. El usuario dice eso, exactamente lo que acaba de exclamar. Me mató. El desarrollador me mató. ¿Qué hago? Bueno, hay que tener en cuenta estos diseños. No uno, el usuario, un usuario se puede cansar de esto y dice, bueno, lo tiro y me compro otro, ¿no? O si es un software, bueno, no lo uso más, uso otra cosa, otra plataforma. La responsabilidad de un diseñador de experiencia de usuario es muy grande y por lo tanto tiene que ser bien paga, ¿no? No cualquiera debería de diseñar experiencia de usuario porque le está entregando en las manos una gran responsabilidad y por esa experiencia los usuarios se quedan o se van. Es decir, genera ganancias o genera pérdidas. Hay dentro de usabilidad, o sea, qué tan usable es el producto o servicio. Tenemos dos tipos de usabilidad, una es objetiva y otra es subjetiva. La objetiva es algo que se puede medir. Por ejemplo, si ustedes utilizan Mercado Libre, ¿no? Y hacen compras, entonces esa compra, esa medida, es una medida objetiva. Desde el sistema vamos a saber cuántas compras se hicieron. Entonces podemos decir, ah, nuestro sistema, nuestra plataforma se usa mucho, ¿no? Pero la otra usabilidad que es subjetiva o aparente tiene que ver con la satisfacción, es lo que percibe el usuario. El usuario puede decir, bueno, compro porque es la que mejor precio tiene, pero la verdad que no es muy intuitivo, no me gusta cómo opera, no entiendo bien si me va a llevar la mercadería al domicilio, si me va a llegar allá, eh, no se entiende bien, pero bueno, tengo que hacerlo por acá, ¿no? Entonces, esa usabilidad subjetiva es la que hoy está teniendo más valor, poder detectar con distintas técnicas cuál, qué tan usable desde ese punto subjetivo son nuestros servicios para el usuario. ¿Cuál es el error acá? Creo que le erró un poquito ahí al manguito. Bueno, obviamente es solamente una imagen para el gráfico del error, ¿no? Pero
Dudo que alguien haya diseñado algo así, dudo, pero suele pasar en software. También suele pasar en software o no, esto. ¿Qué hay acá? Error ortográfico. ¿Qué más ven? Está horrible los tamaños de los botoncitos ahí. Tamaños de los botones. ¿Qué más? Posición de los botones, colores, iconos, esa X. ¿Qué significa? Yo veo esa X y me da miedo. No sé qué es, ¿no? No parece una pregunta, parece un error. ¿No? Hay algo más ahí. Me da miedo responder con esa X ahí. Bueno, eh, pasa en software. Esto no es tan lindo, pero está más aceptable, ¿no? ¿Quiere continuar? Están los botoncitos un poquito más acordes, los tamaños, la tilde como motivándome a responder. Esto, acá se tienen que dar cuenta con experiencia de usuario. La experiencia de usuario, no, como les dije, no tiene que ver solamente con la pantalla, sino que tiene que ir más allá. ¿Qué siente o qué está sintiendo esa persona en ese momento? Ahí se le ve re estresada ahí. Supongo por el ruido del lugar. Ajá, sí, estrés por el ruido. Fíjense las cosas que lo están motivando. Acá dice feeling, motivaciones. Está agarrando, fíjense que está agarrando eso. ¿Por qué lo está agarrando? Parece que está frustrada así, como que Son seguridad, seguramente, ¿sí? Lean acá, fíjense, ¿qué dice acá? Thinking. ¿Qué está haciendo? Está pensando. Está pensando algo. Existe un contexto, hay personas que la están observando, hay ruido, ella la está, giren, escuchando. Ella está pensando en lo que está haciendo, pero seguramente está pensando otras cosas también. Los usuarios no solamente ven lo que la pantalla muestra, no solamente piensan en lo que la pantalla muestra, piensan muchas cosas y todo eso afecta la experiencia del usuario, las cosas que piensan, las cosas que escuchan, las cosas que sienten, las cosas que ven, todas esas cosas afectan la experiencia de usuario. Ya de por sí, cada usuario está cargado de estas emociones. Al estar cargado por una base de emociones, si está enojado, molesto, y ustedes encima le ponen esto, ¿cuál va a ser la sensación posterior a esta pantalla de ese pobre usuario? ¿No? Ustedes pueden hacer que ese usuario explote y patee la máquina, digamos. Pueden llegar a provocar eso con algo así. O con un cartelito de vuelva a intentar más tarde.
después que ya cargó el monto y cargó la clave y no sé qué cosa más, ¿qué pasa en el cajero? Fíjense que ustedes tienen que poner la clave, apretar los botones, ponen extraer el dinero, ponen el importe y después cuando ya pones el importe te dice, ah, no tenemos plata, busque otro cajero. Eso pasa hoy en los cajeros y eso genera una mala experiencia de usuario. Y hablo por mi parte también, ¿no? A mí me genera una mala experiencia de usuario. Porque encima uno se tiene que trasladar hacia el cajero con el costo que eso implica, costo en dinero y en tiempo, y sin éxito. Entonces, todas esas cosas van frustrando a todos los usuarios. Ustedes como usuarios también se frustran en muchas situaciones, en muchas situaciones. Y eso va generando malestar, va generando estrés, disconformidad, va afectando a la sociedad. De a poquito, eso va transformando a toda la sociedad. Imagínense generar mala experiencia en un usuario, mala experiencia en otro usuario, en otro usuario, en otro usuario, ¿no? Va sumando la mala experiencia. No es un tema menor, ya es un tema social, ¿no? Se puede analizar, digamos, eso, pero es en otro ámbito, ya no en el nuestro, no en el tecnológico. Pero fíjense que lo estoy acercando a cómo ustedes, con el servicio que ustedes brindan, los tecnológicos, pueden afectar a la sociedad, ¿no? Bueno, la experiencia de usuario es un campo bastante amplio. Y acá, ¿qué sensación le da esto? Este es un Tesla. Y a mí me da un gusto y una tranquilidad. Está bueno lo Ujú, minimalista que se ve, ¿no? sí, se ve prolijo, ¿no? Se ve prolijo, le da cierta satisfacción. Pareciera ser usable. No tiene muchos botones, solamente la tablet. Fíjense que no tiene palanca de cambio, no tiene nada. Quizás a otro tipo de usuario esto sea una confusión, ¿no? Que no tenga palanca de cambio. Quizás a los usuarios más clásicos esto no sea un buen diseño. Miren esto ahora. ¿Qué le genera esto? Este es el modelo de EcoSport, ¿no? Son muchos comandos. Tienen pantalla al frente, pantalla a la derecha, tiene un tablero, tienen comando, flechas, perillas, el estéreo abajo, la palanca, la izquierda en la puerta, arriba, el bloqueo, el manubrio. O sea, es el control remoto que la abuelita quizás no necesitaba. Son muchas cosas, muchas cosas. Y es muy probable que muchas de esas cosas el usuario no lo valore. Genera mala experiencia o buena experiencia, va dependiendo del usuario, ¿no? Recuerden, siempre va a depender, la experiencia siempre va a depender del tipo de usuario.
No van a poder decir siempre de que genera una mala experiencia en un 100%, porque hay algunos, un grupo, que esto puede llegar a resultar fantástico. ¿Qué es eso? Está horrible eso, profe. Y me pasa también con varios cuando entro. Bueno, esto no es responsivo, evidentemente, ¿no? No es responsivo, es decir, la pantalla no se puede ver en el móvil adecuadamente como en la web, quizás. Y esto genera una mala experiencia, porque ustedes no pueden hacer las operaciones que querían por un mal diseño, mala experiencia. No les dan ganas de utilizar esto, para nada. Si lo hacen es porque tienen una obligación nada más de usarlo, pero cuando dejan de usarlo quisieran no volver a usarlo. Y acá tenemos una diferencia de cuando hablamos de user interface y de user experience. El user interface, la experiencia de usuario, tiene que ver con el diseño del producto o del servicio enfocado a la usabilidad, es decir, que sea fácil de utilizar, pero la experiencia es lo que está a la derecha. La experiencia tiene que ver con qué es lo que puede generar el uso de ese producto o servicio. ¿Y qué es lo que genera? Genera quizás una tarde familiar, una tarde de amigos, una tarde de negocios, una tarde de tranquilidad. Eso es lo que puede generar, esa experiencia puede generar, impactar ese café. Entonces, siempre la experiencia de usuario tiene que ser analizada desde no solamente del producto, sino que va más allá y se involucra más en el usuario. ¿Qué es lo que puede experimentar el usuario gracias o como consecuencia del uso del producto o servicio? Acá vemos una evolución más o menos gráfica de lo que es experiencia, del diseño de la experiencia de usuario. Partimos de el diseño de interfaz de usuario, donde vemos las formas, por ejemplo, ese botoncito acá en esta parte, diseño de interfaz de usuario, vemos el diseño del botoncito. Nos decidimos entre usar un rectangular o uno acá con esta forma, y cualquiera de los dos podría ser adecuado dependiendo de cómo se lo utilice, ¿no? Cuando evaluamos usabilidad, tratamos de ver que sea claro el fin del uso de nuestros diseños. En este caso, fíjense, hay como un botón donde tiene las dos opciones, Submit y Cancel. Pero esto lo podemos llegar a transformar en esto, en dos botones, donde esté clara la funcionalidad de cada uno de ellos. Pero cuando hablamos del diseño de la experiencia de usuario, ya no lo hablamos como un robot al usuario, ya no le decimos enviar y cancelar. Tratamos de comunicarnos un poco más apelando a sus emociones o a un lenguaje un poquito más natural. ¿Ustedes nunca se asustaron cómo le habla la IA?
Nunca le dijo, tienes razón, Franco, vamos a hacerlo de la mejor forma, evaluando todo lo que me sugeriste, hice un análisis. Por lo tanto, esta tabla es la que yo te sugiero para que tengas en cuenta en tu resumen del parcial. Con esto seguramente lograremos afrontar el examen. Ese tipo de respuesta es la que da la IA, con un lenguaje más natural, tanto que te hace sentir que es un humano. Esa cosa, obviamente, a algunas personas les asusta, ¿no? Pero a otras personas les reconforta sentir palabras de humano. ¿Cuál es la necesidad de la IA hacer o seleccionar ese tipo de palabras? Ninguna. Para la IA no es ninguna, pero para la persona sí. Entonces, la IA evalúa qué tan satisfactoria puede llegar a ser su respuesta y trata de armarla como para que la experiencia de usuario sea maravillosa para los usuarios que están utilizando IA. Y es maravillosa cuando no solamente les trata como si fuese un conocido, amigo, familiar o lo que sea, con palabras correctas, con la información correcta, oportuna, rápida, ¿no? Precisa. ¿Para qué? Para generar una buena experiencia de usuario y ganar adictos. La IA se está transformando en lo que Google, YouTube, Facebook y todas las otras plataformas han hecho, han venido haciendo, pero va mucho más allá de ellas. Las IA están rompiendo un esquema que no es de una plataforma común. Está rompiendo todos los esquemas porque se está metiendo en todos los ámbitos. Ya no es solo una cuestión social, tiene que ver con muchas cosas, hasta incluso con la evolución, diría. Un sistema de apoyo, de soporte para la evolución. Y ese tipo de herramientas, nosotros como desarrolladores, a veces la usamos y el que diseña experiencia tiene en cuenta las palabras. No es sola, por eso les decía que no es solo una cuestión de diseño, tiene que ver con las palabras. Por ejemplo, un aceptar o un enviar puede ser algo más humano, como sí, completa mi orden, o no, gracias. Entonces el usuario está hablando con el sistema con palabras que entiende, no robóticas, porque un submit cancel es robótico. Puede ser más simple, sí, pero esto es más humano. La experiencia de usuario tiene que ver con eso. Bueno, y acá, bueno, esto no lo vamos a ver, pero Peter Morville propone este esquema y esto lo llama como un panel de experiencia de usuario que intenta evaluar el diseño de la experiencia de usuario. Tiene que ser útil, es decir, la experiencia de usuario tiene que considerar la utilidad del producto o del servicio. Tiene que ser deseable, es decir, quien lo usa lo quiere tener a ese producto o servicio. Debería, ¿no? El foco tiene que estar ahí, en todos estos aspectos. Tiene que ser accesible,
tiene que ser fácil de acceder, tiene que tener credibilidad. Si el sistema falla, va perdiendo credibilidad. Se tiene que poder buscar de alguna manera, lo tenemos que encontrar el producto o servicio. Tiene que ser usable y ahí entran las interfaces. Con todas esas características, nosotros vamos a establecer una evaluación de ese producto o servicio. Digo nosotros, en realidad el usuario, el que va a evaluar. Y estas cosas, el usuario no es que lo evalúa por cada ítem, tiene que ver con la satisfacción. Cuando le hacen una encuesta al usuario de experiencia de usuario, por ejemplo, Mercado Libre, vuelvo de nuevo porque es uno de los casos mm, de experiencia de usuario, a mi entender, que mayor éxito tuvo en Argentina. Cuando un usuario quiere decir o responde de que tuvo una muy buena experiencia al hacer una compra en Mercado Libre, evaluó la facilidad en que le pudo hacer la compra, si pudo utilizar un determinado medio de pago, si se lo enviaron en tiempo y forma, si el producto llegó con calidad, ¿no? Y si me generó tan buena experiencia y si la voy a volver a usar y si está accesible ese servicio siempre. Esas cosas le evalúa y todas esas cosas tienen que ver con este panel. Bueno, todo esto tiene que ver con mediciones. Esto, por ejemplo, ¿no? Cuando uno se compraba una máquina antes, 70, 80, 90, acá habla de Unix, pero Windows tenía su DOS y los sistemas eran de pantalla negra, consola. Hoy, ustedes si se compran una máquina, esto, ni siquiera los desarrolladores, ¿no? Ya eso no genera una buena experiencia. Ustedes pueden tener consola, está bien, la pueden saber manejar, sí, como desarrolladores, pero ustedes necesitan otros tipos de herramientas más potentes, porque necesitan que su tiempo, el tiempo que ustedes van a aportar al desarrollo, este, sea optimizado. Y con una consola no siempre es optimizado. A veces necesitan ustedes tener multitarea. Y esto puede llegar a ser complicado, difícil. Es muy difícil tener todo un equipo trabajando con una consola, ¿no? Hay un sistema que les indica a ustedes qué tan usable es un servicio. Eso tiene que ver con mediciones que se hace al sistema, si es fácil o si es difícil, qué tan difícil es el uso de un sistema. Bueno, acá yo dejo algunas preguntas, pero esto no, por ahora no me interesa. Eh, Estas preguntas lo que definen es qué tan usable es un servicio. Hay un método también como para definir, pero por ahora no me interesa. Esto sí como para que ustedes tengan en cuenta, cuando yo le dije de que esa mujer que estaba en el cajero sacando dinero y estaba siendo observada, tenía pensamientos, escuchaba, miraba, estaba estresada, ustedes decían que parecía estresada, bueno, y en un momento yo le dije, bueno, todas esas emociones que ella carga, si el sistema les decía,
En este momento no podemos procesar su solicitud. ¿Vuelve a intentar más tarde? Dependiendo del estado de ánimo del usuario y de si se animaba o no se animaba, podía llegar a agarrar a patadas el cajero, ¿no? Es una reacción, digamos, física, un arranque humano. Todas esas sensaciones tienen que ver con componentes emocionales que generan la experiencia de usuario. Hay distintas eh, clasificaciones de emociones guiados por la experiencia de usuario. Esto es lo que puede generar la experiencia de usuario. Puede generar interés, es decir, por ejemplo, si ustedes vamos a hablar de un ejemplo donde ustedes pueden llegar a sentir interés. Ustedes van a ir a un planetario y la hora de observación sale 1.000 pesos. Llegan al planetario, lindo, el planetario, bebito. Apenas llega, las puertas se abren automáticamente, tienen sensor, adentro tienen aire acondicionado, hay una fila de telescopios, no hay mucha gente, se acercan a un telescopio que está libre y les permite pagar con billetera, por QR. Por QR, transferencia, pagan con QR y se le habilita el telescopio. Observan las estrellas, los astros. Mientras ustedes observan, escuchan una guía que le va diciendo si se mueve para la izquierda podrán ver el sistema, no sé, o la Luna o Marte. Si se acercan, no sé, y hacen zoom 1000x, van a poder ver, no sé, tal parte. La guía virtual le va indicando a ustedes por dónde orientar el telescopio, ¿no? Y ustedes se fascinan porque nunca habían visto, entonces se fascinan con eso. ¿Qué experiencia sentirían con todo eso? ¿Cómo se sentirían? ¿Qué les generaría? A ver, alguien que diga. Ahí tienen las sensaciones. Primeramente sería como que el interés. Bueno, yo en mi caso nunca fui a ese tipo de lugares. Bueno, y después digamos, sería la satisfacción si es que es lo que espero, digamos. Bien, 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 muy bien. Bueno, todas las experiencias generan algún tipo de sensación o sentimiento. Esa mujer que estaba en el cajero, ¿no? Que ustedes describieron. Después del cartelito que le sale, que en este momento no podemos procesar su solicitud.
Ella cargada con el bolso, pensando en que ya tengo que ir a la casa a cocinar, comprar, pagar las cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. Y le sale el cartelito, no podemos procesar su solicitud. ¿Qué creen que estaría sintiendo de todo ese grupo de sensaciones? Eso, ¿qué más? Ya está ahí con el humo y con el odio ahí, odiando todo ahí. Ira, odio, asco, miedo, desilusión, vergüenza, arrepentimiento Arrepentido, profe. por haber ido, ¿no? Bien, bueno, esas son las sensaciones que ustedes pueden generar con su sistema. Entonces, tengan muy en cuenta el concepto de experiencia de usuario. Así como ese arquitecto que diseñó una plaza por no escuchar al usuario, el usuario comenzó a comer todo el césped, ustedes pueden generar todo esto. Pueden ser los originarios de generación de sentimiento de los usuarios. El usuario puede sentir orgullo de utilizar su aplicación, su servicio. Puede utilizar admiración, porque puede decir, si ustedes hacen una aplicación, no sé, para, por ejemplo, o un sistema que hoy eh, algún tipo de prótesis robótica, por ejemplo, ¿no? Para las personas que no pueden caminar. Eso puede generar admiración de la sociedad, de los usuarios, ¿no? Satisfacción, alivio. En algún lugar, sus usuarios, en algún lugar de este ciclo se va a ubicar. Va a depender de la experiencia de usuario que ustedes vayan a generar con sus aplicaciones. Bueno, em, acá hay una lista de herramientas que permiten prototipar para generar experiencia de usuario. Los que hacen experiencia de usuario, los diseñadores de experiencia de usuario, utilizan, tienen que ser muy buenos comunicando como comunicadores, es decir, utilizar las palabras adecuadas, así sea un cartelito de aceptar, es responsabilidad del UX decir, bueno, le ponemos aceptar, le ponemos ok, gracias, le ponemos ok, le ponemos un tilde, ¿qué le ponemos? Un dibujito, un icono, ¿qué le ponemos? Toda esa complejidad la tiene que manejar el que hace experiencia de usuario. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a agarrar una de estas plataformas. Ahí les paso el, van a agarrar una de estas plataformas, la que más se usa, la que utilizan los UX es Figma, eh, por lejos. Es propietaria, pero tienen un plan gratuito como para poder usar, no sé si tres o dos, tres diseños. Pero los UX utilizan más Figma. Hay algunos de ustedes que también habían utilizado Figma el mes pasado, en el cuatrimestre pasado.
pero es una de las herramientas más utilizadas junto con Miro, que Miro en realidad no es para tanto para hacer no es tanto como Figma, pero se puede utilizar para, para hacer diseños y principalmente otros tipos de flujos o diagramas. Entonces elijan uno ustedes, porque ahí al final tienen otra lista. Eh, Creo que es la misma, la repetí. Bueno. Em, y van a hacer un diseño de poquitas pantallas, dos o tres pantallas, donde ustedes digan quién es el usuario. A ver, se lo voy a poner así. Esto va a ser para el próximo lunes, lunes 10 eh, de septiembre, yo todavía, noviembre. Van a elegir un sistema, van a armar un prototipo, 3 a 5 pantallas máximo. Cada pantalla va a generar una sensación o un grupo de sensaciones. Van a elegir uno de estos sistemas. Este lo borro porque es lo mismo. Van a agarrar alguno, van a armar un prototipo de 3 a 5 pantallas. El prototipo puede ser de cualquier tipo de sistema. Ustedes pueden decir, bueno, voy a trabajar sobre un cajero automático, una billetera digital, un sistema de venta en líneas, un sistema de compra de un supermercado en línea, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, seamos críticos con lo nuestro, comodín en casa. O pueden agarrar, si quieren, también un sistema que ya esté como este, por ejemplo, un sistema que ya esté, y digan, esto es lo que me genera a mí. Me parece que está mal los iconos, ¿por qué? ¿No? Pueden intentar hacer una compra, acá, por ejemplo. Yo quiero que me lo envíen a domicilio. Elige tu barrio. Y tengo que elegir ahí. Y tengo que cargar todo eso. Bueno, ustedes van a hacerla, se van a transformar en usuarios que van a evaluar la experiencia de usuario. Pero desde un punto de vista sencillo. Me van a decir las pantallas y qué sensación le puede generar esa pantalla, nada más. Pueden agarrar algo que esté online o pueden ustedes diseñarlo, pero si agarran algo online, también reproduzcanlo en la herramienta, ¿no? No es que me van a hacer una captura. Reproduzcanlo en la herramienta acá en el Figma, en Miro, en el Mockups. Van a agarrar cualquiera de las herramientas y lo van a reproducir.
No es que me van a hacer una captura y me van a poner esto me genera, no sé, satisfacción. No, no es así. Hagan su captura si quieren, pero después hacen su diseño para poder utilizar alguna de estas herramientas. El objetivo de esto es que utilicen una herramienta, puedan definir una experiencia de usuario dada por el diseño que hicieron en la herramienta. ¿Bien? ¿Está claro o no? ¿Se entiende o no? Sí, profe. Bueno, mismos equipos, entonces el lunes 10, presentación. Un prototipo chiquito, 3 a 5 pantallas y van a indicar qué sensaciones, sentimiento provoca el servicio en base a sus diseños en el prototipo. Es decir, si ustedes diseñan esta pantallita, si ustedes diseñan esto, me van a decir, esta pantallita podría generar estas sensaciones. ¿Mm? Así, sencillo. Profe, Bueno, ujú. las pantallas pueden ser de diferente también. Yo qué sé, yo elijo uno, por ejemplo, de Amazon, después elijo otra pantalla de otra aplicación, o quiere de una misma nomás. No, pueden ser de distintas aplicaciones. Pueden ser Perfecto. un cajero automático de Amazon, de Google, de lo que ustedes quieran. Por ejemplo, si entran acá a Google, vamos a ir listo. Ahí. Ustedes van a hacer una captura de esto, pero lo van a reproducir en el... No me van a presentar la captura, van a dibujar acá los controles de Google con todo el texto. Esa partecita que ustedes quieren hablar, me van a decir, esto me genera simpleza, tranquilidad, porque puedo agarrar, escuchar por voz, buscar por voz o buscar por imagen. Pero esta parte me confunde, genera confusión, no sé. Lo que ustedes crean que esa interfaz genera en la experiencia del usuario. ¿M? Lo que ustedes crean que eso genera. Recuerden que esa creencia no se aplica a todos los usuarios, se va a aplicar a ustedes, a su perfil. Entonces, ustedes como equipo van a decir, sí, yo también creo que me siento así, me genera confusión o el tamaño de letra no es el adecuado, o aparte solamente muestra iconos, capaz que con una imagen ahí sería mejor, qué sé yo, no sé. Pero me van a definir alguna sensación que le genera esa pantalla. No es necesario que sea de un solo tipo de sistema, como dice el compañero, sino puede ser varios. Una pantallita para un cajero automático, una pantallita para Google, una pantallita para Amazon, otra de Mercado Libre, pero la reproducen acá. Reproduzcan la pantalla. Ustedes diseñen esa pantalla, aunque sea copia de lo que ya está, pero diseñenla ustedes. Porque la mala experiencia también se puede copiar, o la buena experiencia también se puede copiar. Entonces, ustedes van a agarrar una potencial mala experiencia o una potencial buena experiencia y la van a copiar y la van a explicar. ¿Se entiende? Profe, entonces le mostramos tan solo lo que hacemos por ejemplo, en Figma. No hacemos ningún tipo de presentación, digamos, en Power, nada, ¿no? Sí, en Power. El Figma lo tienen que tener. Me van a poner el link ahí en el Power, en la PPT. Pero el Power sí, háganlo, por favor. Yo prefiero el Power para que me quede el trabajo ya en, en su historial. ¿Sí? El Figma después ustedes lo van a borrar porque creo que tiene para tres, creo que tiene tres archivos, nomás tres diseños. Así que
Hagan el Power. Le hacen captura y me ponen el link si quieren del Figma. ¿Está? Ok, José, bien. Ahí lo pongo. Listo. Bueno, chicos, nos vemos entonces el lunes si no hay preguntas. Nos vemos, profe. Bueno, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.